A lo largo de los años, el Ecuador ha sufrido diversos tipos de desastres, tanto de origen natural como antrópico. Atención, un terremoto de magnitud 7.8 grados sacudió amplias áreas de la costa de Ecuador. A esta hora reportamos que hay alarma en el centro de Guayaquil por un gran incendio que se ha desatado. Un deslizamiento de gran magnitud se registró este día en el sector de la Armenia, cantón Chunchi, provincia de Chimborazo. Esta serie de eventos, reportados por medios nacionales e internacionales, como los escuchados anteriormente, no solo pone en evidencia el hecho de que estamos expuestos a múltiples amenazas, también refleja la necesidad de estar preparados para lograr reducir al máximo estos riesgos. Hola, soy Sheila Castillo. Bienvenidos a esta tercera edición de Con la Historia Prevenimos, podcast creado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias para nuestros ciudadanos. En esta nueva edición les presentamos las opiniones de quienes coinciden en que solo con decisiones oportunas, acciones preventivas y capacitación permanente es posible mitigar el impacto de los eventos adversos que podemos enfrentar. Para empezar, los invitamos a escuchar a Manuel Ormaza, un ciudadano que vivió de cerca la tragedia y el miedo que provocó uno de los eventos más representativos de los últimos años, el terremoto del 16 de abril de 2016. Al recordar la situación del terremoto, trae a mi mente recuerdos muy duros. Fue un día normal, ¿no? Un día muy normal, un día sábado. Yo trabajaba en la iglesia como sacristán, ya iba a iniciar la misa, iba a iniciar la Eucaristía, cuando de repente comenzó el movimiento. Se fue la luz y comenzó la gente a gritar, a desesperarse. Nadie sabía para dónde correr ni cómo actuar porque fue algo impredecible, es decir, fue un acontecimiento que nadie se lo esperaba. De verdad en ese momento lo que hice fue tratar de salvarme, ¿no? Es decir, y por ende también tratar de salvar a alguien más guiándole, pero es totalmente difícil actuar en esos momentos si tú no tienes algún conocimiento sobre sismo. Manuel Ormaza, en su testimonio nos relata que a la falta de preparación se sumaba el desconocer que un evento de esa magnitud podría ocurrir en su localidad. Esta realidad marcó un antes y un después en su vida, considerando que en la actualidad reconoce las adversidades que se pueden presentar y siente que ya cuenta con conocimientos de autoprotección, los mismos que le hubieran sido de mucha utilidad el día en que la Tierra se comenzó a mover. Antes del sismo, es decir, ni siquiera sabíamos que éramos una zona sísmica, es decir, que estamos en una zona propensa a terremotos. Y tampoco no tenemos el conocimiento de cómo actuar ante estos eventos. Es decir, estábamos totalmente sin saber y desconocer todo lo que uno debería o puede actuar en vista de un evento como estos. Como la iglesia está en una parte céntrica y hay 3 puertas, la gente lo que trató de ir es salir y ubicarse en el parque que está al frente de la iglesia, que es la parte más amplia donde tendríamos un poco más de resguardo, que no nos cayera algo o se nos viniera encima algún edificio o algo. No se puede describir el caos que en ese momento se vivía. Nosotros, como éramos parte de la iglesia, escuchamos y nos enteramos que el edificio donde vivían las madres, unas religiosas, había colapsado y estaban adentro. Nosotros nos dirigimos hacia ese edificio, tratamos de ayudarla, de auxiliarla. Gracias a Dios la sacamos con vida. Pero de ahí, después del terremoto, vino
otra amenaza, es decir, otro pánico que fue la represa. Se corrió la noticia de que la represa había tenido muchos daños y que posiblemente iba a colapsar también y iba a ocasionar una inundación. Eso también fue otra preocupación que también no estábamos preparados, que fue muy, muy terrible. Una vez que ya las autoridades competentes ante estos eventos ya vemos que están actuando, ya vemos que nosotros como ciudadanía estamos teniendo otra visión, estamos teniendo otra experiencia, otro conocimiento sobre estos acontecimientos, de los cuales que creo que poquito a poco y a medida que se vaya implementando estas capacitaciones, estas visitas, estos encuentros, creo que la ciudadanía vamos a tomar de una forma diferente cuando tengamos una situación sísmica. Es decir, ya sabremos al menos cómo actuar y qué hacer en esta situación, ¿no? El testimonio de Manuel Ormaza no solo nos lleva a reflexionar sobre la importancia de desarrollar jornadas de capacitación destinadas a difundir medidas de autoprotección a la ciudadanía. También nos pone en evidencia el hecho de conocer los riesgos a los que estamos expuestos y, sobre todo, a no olvidar los eventos del pasado. El representante de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón en Ecuador, Takeo Ishikawa, nos comenta sobre lo importante de esta reflexión. Siempre es que estemos conscientes de no olvidar las cosas, porque no es que viene cada mes o cada año, no necesariamente, sino que sí se viene, ¿no? Lastimosamente sí se ocurre. Entonces, hay un dicho en idioma japonés y chicos o patojitos de 5 años ya saben, aprenden. Eso se dice que el terremoto viene cuando uno se olvide. Entonces, de esta forma se está dando, no en la forma formal, sino que la comunidad, familia, todo, se están dando la orientación a todos los pueblos, que no se olvide y siempre estemos atentos a la siguiente ocurrencia. Esto es importante, porque viendo la historia de ese país, comparando con Japón, por supuesto, no es frecuente. Sin embargo, sí se ocurre, ¿no? Cada 40, 50 años. Entonces, esto, o ir dando orientación o, digamos, enseñanza a la siguiente generación, es creo que una cosa importante. Para la gente que está en la posición de poder tomar la decisión, o mejor dicho, asignar recursos públicos, es importante que se considere asignar recursos considerables a la etapa de preparación. Es importante. Es la inversión, creo, o en el término, en el mediano o largo plazo, vale la pena y rentable para el país. Porque seguramente con la mejor o mayor preparación se puede aliviar o disminuir el impacto negativo causado por siguientes desastres naturales. Pero la población en general, que siempre intentar no olvidarlos, sino que estén conscientes de cualquier momento o ocurrir desastres naturales. Así considero. La preparación es una parte fundamental de todo el proceso destinado a reducir los riesgos. Por ello, quisimos analizar cuál es el panorama actual de nuestro país en relación a este ámbito. Lena Sabelli, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Ecuador, nos da su apreciación al respecto y nos comenta sobre los avances que hay en relación a nuestra realidad territorial. Bueno, sí hay avances en la gestión de riesgos a nivel global. Entre los principales avances podemos señalar el mayor énfasis que se está dando a reducir y gestionar el riesgo en sí de los desastres en vez de la gestión del desastre.
es decir, mayor enfoque en reducir los factores que conllevan al desastre, lo cual permite mayor avance en los preparativos y la prevención. Y esto tiene mucho sentido, ¿no? Porque los desastres de cualquier tipo son costosos para la vida humana y también para la economía. La prevención es mucho más barato. Cada dólar invertido en la reducción y prevención de riesgos puede ahorrar hasta $15 en la recuperación posterior a un desastre. Como avances, también se debe resaltar avances en la gobernanza del riesgo, donde los países reconocen ahora la importancia de mecanismos multisectoriales e inclusivos, multiamenaza, respuestas que articulan acciones entre diferentes niveles de planificación y actuación. Y mucho de esto se debe a la adopción del marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres. Este marco fue la primera de las agendas globales con miras al 2030 a ser adoptado por los países en 2015 y marcó un cambio claro de la gestión del impacto de los desastres a la gestión y reducción de los riesgos que conducen a desastres. En otras palabras, un cambio de la reacción a la prevención. Es importante señalar que la reducción de riesgo de desastres no es responsabilidad exclusiva de las autoridades locales y nacionales. El marco de Sendai enfatiza muy claramente la necesidad de mejorar la cooperación internacional con los países en desarrollo. Y de hecho, este año, el Día Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres, el 13 de octubre, se enfoca en esta meta del marco de Sendai relacionada con la cooperación internacional. Es la meta F del marco. Y hemos visto avances hacia esta meta, pero tenemos que hacer más, en particular para apoyar a los países menos desarrollados, los países en desarrollo sin litoral y las pequeñas islas en desarrollo, que siguen sufriendo pérdidas desproporcionadamente elevadas en términos humanos y económicos debido a los desastres. Y en el marco de Sendai se ha propuesto un modelo de donante y receptor a la vez. Lo que quiero decir es que a pesar de ser país receptor en términos generales, es interesante ver que Ecuador también puede ser considerado como país donante mediante capacitaciones y talleres. Y en este sentido, puedo señalar que Ecuador ha contribuido de manera significativa en la discusión local y regional sobre los instrumentos, mecanismos y experiencias en la gestión de riesgo a través de su participación en foros y eventos nacionales e internacionales. Y bueno, creo que Ecuador tiene mucho que aportar en estas discusiones debido a su experiencia y el gran nivel de formación que tienen los y las especialistas en gestión de riesgos en el país. Si hablamos de reducción del riesgo, no podemos dejar de analizar la preparación comunitaria. Por ello invitamos a Nubia Kimi, líder barrial del sector Nuevos Ceibos, ubicado al norte de Guayaquil. Ella nos cuenta sobre la importancia de la organización comunitaria y la formación de quienes la integran. El trabajo de nosotros como líderes comunitarios es fomentar la ayuda, fomentar el trabajo que se lidera en varios sectores de la ciudad de Guayaquil, es apoyar no solamente y es impulsar las necesidades de cada comunidad. Nosotros como líderes comunitarios estamos prestos a trabajar por nuestro sector,
ayudando a todo el equipo de gestión de riesgo, que son compañeras, son madres. Lo bueno de Nuevo Seibo, lo maravilloso de Nuevo Seibo, que unió muchos líderes de distintos sectores en este lugar, pues no, y nos ha dado la oportunidad de tener nuevas ideas, refrescarnos, poder complementar cada uno de nuestros trabajos, darnos las manos los unos a los otros. El trabajo de nosotros como líderes y lideresas de nuestro territorio es apoyar a cada uno de los grupos que se formen con las compañeras de riesgo, la comunidad de Cruz Roja, tratar de ayudar las necesidades de la comunidad, si en caso hay un accidente o falta de medicación para alguno de las personas que necesitan, gestionar ayudas para nuestro territorio y para poder promover nuevas oportunidades de conocimiento también, pues, ¿no? Porque pueblo que se capacita, pueblo que crece. En cada uno de los hogares yo creo que nosotros nos hemos capacitado, como yo le decía, primeramente nos capacitamos como comunidad, los vecinos que hemos tenido la oportunidad de recibir las capacitaciones y transmitirlas dentro de nuestros hogares hacia nuestros hijos. Todo el conocimiento que hemos adquirido en las capacitaciones se las transmitimos dentro de nuestros hogares a nuestros hijos, enseñándoles cómo se maneja en caso de un sismo, mantener la calma. En caso de una alerta, nuestros niños ya saben, ya conocen el lugar donde está ubicada el botón de las alarmas, qué tiempo se lo puede tocar, mantener siempre la calma, viendo pues cuál es el motivo de en ese momento que se ha presentado la emergencia, ¿no? Y como siempre, mantener la calma y poner en práctica todo el conocimiento que hemos adquirido. Somos como una familia de hormiguitas. Aquí toda la comunidad de Nuevo Seibo aporta con sus conocimientos, aporta con las necesidades que de un momento u otro pues una familia necesita. Mantenemos primeramente la calma, ejecutamos los conocimientos, tenemos los contactos con las autoridades competentes que tienen que intervenir y tratamos de ayudar en lo más que se pueda. Lo que nos comenta Nubia Kimi demuestra un verdadero compromiso por parte de la comunidad. Ahora les presentamos cómo la unión de estos ciudadanos y su preparación ha ayudado a enfrentar emergencias, como el incendio registrado en el año 2019. Ana León, presidenta del Comité Comunitario de Gestión de Riesgos, nos comenta al respecto. Hubo un incendio que se originó en un bloque, en un piso alto. Se originó un incendio, consumió toda la habitación. Nosotros veíamos salir humo negro del edificio. Eso fue un sábado, casi 10 o 11 de la noche aproximadamente, fue en la noche, donde, claro, los vecinos comenzaron a gritar, se quema, se salió a ver qué podíamos ayudar. Mientras salíamos, llamamos a los bomberos para hacer la correspondiente llamada de auxilio, y ahí con vecinos nos fuimos hasta arriba con baldes de agua a apagar hasta que llegaran los bomberos. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, pero sí hubo pérdidas materiales. Estaban dos niños, los padres no estaban. A los niños se evacuaron, obviamente vecinos los sacaron, gracias a Dios no sin ninguna quemadura. Y ya pues la familia llegó ya cuando suscitó todo, cuando ya estaba todo controlado. Obviamente hubo pérdida total de los enseres y tuvieron que estar desalojados de la casa porque como viven en un tercer piso, el piso estaba a punto de derrumbarse, entonces tuvieron que ser evacuados hasta poder solucionar eso. Con esta lesión tan fuerte que tuvimos por ese incendio, a enseñarle a nuestros hijos que no se debe jugar con fuego, que no, porque el fuego ocasiona daños y pérdidas materiales y también pérdidas humanas. A raíz de eso nos decidimos con ayuda de gestión de riesgos seguir capacitándonos más para poder enfrentar situaciones como las que se nos presentó de ese incendio. Hicimos un bingo benéfico con el objetivo de por lo menos dar un extintor por manzana, por si acaso hasta que venga el carro de bomberos a apagar o ayudar a disminuir el fuego.
Entonces eso hemos hecho. Se les ha dicho a los niños, tuvimos una capacitación por parte de los bomberos, donde nos enseñaron a usar los extintores para en estos casos de un incendio o de una emergencia que se presente, porque también tenemos a veces la quema de monte, que eso origina mal para nuestra comunidad, ya que tenemos muchas personas vulnerables, ya a lo que el viento lleva el humo a las casas, tenemos personas que sufren de asma y eso es muy dañino. Entonces también se han dado capacitaciones para prevenir que no boten la basura como vidrios, colillas de cigarrillos en montes, porque obviamente se ocasionan incendios. Los logros alcanzados por esta comunidad son un ejemplo a seguir. Sus testimonios nos demuestran que un panorama adverso puede ser manejado de manera más idónea siempre que existe el empoderamiento ciudadano y su preparación. En nuestro país, diversas entidades del Estado están comprometidas con el desarrollo de procesos de capacitación en materia de gestión de riesgos. Una de ellas es el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, la cual lo fomenta a través de talleres, charlas, foros, ferias enfocadas en la socialización de medidas de autoprotección en las comunidades. En este proceso, el uso de los carros simuladores como estrategia de sensibilización ha permitido fomentar comportamientos acordes en la población ante la posible ocurrencia de un sismo. Invitamos a Manuel Ormaza a vivir esta experiencia para que nos comente qué efecto provocó en él participar en la simulación de un sismo similar al que vivió el 16 de abril de 2016. Me hizo recordar ese momento de nuestro terremoto, sí, del 16 de abril. Me hizo también aprender, ¿no? Me ha dado conocimiento sobre cómo debo actuar, cómo debemos actuar ante un sismo o ante un terremoto. Y creo que si se llega a dar un terremoto, ya sé más o menos, con la experiencia que me han dado, que nos han transmitido ante este vehículo simulador, creo que se va a salvar muchas vidas. Y es muy bueno que se siga replicando también. Ahora pasemos a analizar la temática de reducción de riesgos desde la perspectiva de una especialista en este ámbito. La ingeniera Jessica Carrillo, subsecretaria de Reducción de Riesgos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, nos comenta. Es importante mencionar que con la Constitución de la República en el 2008, la gestión de riesgos se convierte en un mandato constitucional como tal. A partir de aquello se ha venido ejerciendo algunas acciones importantes, no totales, pero sí con bastante fuerza en todo caso. El terremoto fue una radiografía de cómo estamos organizados no solo para la atención del desastre, sino cómo estamos organizados desde la planificación para reducir los riesgos de desastre. No nos fue tan bien y ahí hay algunos factores que mencionar, ¿no? El tema del control, el seguimiento es muy, muy importante a todas las normativas que se emiten, ¿no? Muestra de aquello es la infraestructura afectada, que como por común se encontraban en lugares no adecuados y también construidos de una manera no apropiada. Entonces, son como las lecciones o las reflexiones que nos deja el terremoto para saber cómo estamos avanzando en el país. Seguido también de la falta de un pronunciamiento o de un marco legal, una ley de gestión de riesgos, donde nos ayude a articular a todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, se denotó también bastante en el momento del terremoto. En la actualidad sí tenemos bastante debilidad en función de lo que había. Y esto empieza por un tema considerando que en su momento, en el 2016, era la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el cambio de categoría desde ser una cartera de Estado con esta categoría hasta donde estamos ahora, eso ha ido como debilitando en el accionar. Seguido de los procesos de la optimización de recursos, esto ha aterrizado en reducción de personal y también no solo a nivel de la institución como servicio que somos ahora, sino también estos procesos de
en los demás sectores y en un multinivel, acompañado ahí mismo de una pandemia que pues obviamente eso nos ralentizó los procesos de planificación y desarrollo en el país. Y ahí mismo nos evidencia un tema de pérdida en materia de planificación del país con la pandemia, porque esto no es como que nos permitió seguir consolidando el trabajo que se venía haciendo a nivel del país. Entonces se podría decir que en comparación al 2016, hoy nos encontramos con un reto mucho más fuerte en materia de reducción de riesgos, porque existe una debilidad o unas limitantes considerables para llegar a consolidar la reducción de riesgos de desastres en el país. Lo comentado por nuestros invitados demuestra que ya no somos el mismo Ecuador del 16 de abril de 2016. Hoy somos un país más consciente del riesgo, con poblaciones más preparadas e instituciones que impulsan medidas preventivas destinadas a proteger a sus ciudadanos. Así finalizamos esta tercera edición de Con la Historia Prevenimos. Agradecemos a los representantes de la cooperación internacional por sus aportes en esta edición del podcast, tanto de las Naciones Unidas como de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, entidades que han desarrollado en nuestro país diferentes proyectos, los mismos que aportan en la generación de la gestión integral del riesgo. Los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas oficiales y acompañarnos en nuestra siguiente edición. Soy Sheila Castillo, hasta una próxima oportunidad. Investigación y guión, Richard Eugenio. Producción y mezcla de sonido, Héctor Pérez.